una personalidad jurídica de características particulares, en particular el hecho de la equidad de género que impusimos en nuestros organismos de conducción. Bueno, eso era en cierta forma novedoso para el MEC y fue inicialmente, no cuestionado eso, pero cuestionado una serie de cosas, pero que logramos finalmente solucionar. Así que bueno, demos paso entonces a la actividad en sí. Agradecemos entonces a los presentes y a todos los que están. Muchísimas gracias. Entonces, le pedimos al doctor Tancredi y a la señora de Diego que pasen a la sala. Y les voy a empezar a introducir la actividad de hoy. Voy a contar cómo vamos a trabajar hoy en este conversatorio, que va a ser participativo, como han sido los anteriores. Y hemos tratado de irnos pensando cómo hacerlo lo más participativo posible, siendo en modalidad híbrida, como es este conversatorio. Les cuento que tiene más de 110 inscriptos, así que bueno, pienso que va a ser todo un desafío. Como ustedes saben, uno de los objetivos de Investiga.UN es promover la reflexión crítica dentro de la comunidad académica sobre asuntos relacionados a género y equidad, para contribuir activamente a la implementación de políticas y prácticas inclusivas con perspectiva de género en el ámbito académico nacional. Y por eso Investiga.UN tiene una comisión de género y de equidad, que es coordinada por una de las expositoras de hoy, que es Victoria Gutiérrez, que ahora después la vamos a presentar. Y esa comisión viene trabajando desde el principio de año, creo que en febrero empezamos a trabajar, y hemos hecho una propuesta que ha hecho suya toda la directiva de Investiga, que es realizar un ciclo con varios conversatorios sobre distintas temáticas y que sean incluidos en la propuesta de conversatorios de la asociación en todos los demás temas, ¿no? Y dentro del ciclo que pensamos desde nuestra comisión, el primero fue el que hicimos en junio del 2022 sobre masculinidades, este es de salud mental y bienestar en este mundo, pero tenemos en agenda para el año que viene maternidades, paternidades, cuidados, diversidad, feminismos, o sea que tenemos una lista para seguir trabajando. Concebimos entonces este ciclo de conversatorio globalmente, no como conversatorios aislados, y bueno, es nuestra idea poder reflexionar al final del ciclo, elaborar un documento que condense la riqueza de las discusiones que hemos tenido en este subciclo dentro del ciclo de conversatorios de Investiga.UN. Así que para ya empezar con la modalidad de la jornada y lo que va a ser nuestra primera hora de trabajo, vamos a pedirle que pasen adelante a las compañeras expositoras que van a estar en la primera hora. Mientras ellas se van a ir acomodando, yo les cuento, en la primera hora el conversatorio va a tener dos presentaciones breves que van a enmarcar la temática de hoy, que van a estar a cargo de la doctora Virginia Cardoso y la doctora Victoria Seto, que le damos ahí la bienvenida. También a la doctora Mariana Esclose, que va a ser la comentarista de esas presentaciones, que va a participar en esta primera hora de trabajo. Y en la segunda hora proponemos una dinámica de intercambio de todos los participantes en forma plenaria. Este plenario híbrido va a tener ciclos de participación. Va a haber un ciclo de participaciones orales, acá en la sala, que vamos a intercalar con un ciclo de intervenciones escritas que van a leer dos compañeros de la comisión, que son los doctores Paola Paniza y Pedro Russi. Ellos van a ir recogiendo las preguntas en el Zoom, y vamos a hacer dos ciclos, orales y de preguntas escritas, para que los expositores puedan ir profundizando, porque ahora les hemos pedido mucha brevedad. Entonces, los que vayan pensando preguntas a lo largo de esta primera hora, vayan pensando a quién va dirigida, si son preguntas específicas para alguno de los participantes, o si son comentarios generales, y les vamos a poner un límite de 2 minutos a aquellos que van a hacer los comentarios orales. Es un poco la modalidad que hemos pensado. La primera exposición estará a cargo de Virginia Cardoso. Virginia Cardoso va a presentar una exposición que se llama La medicalización de la vida, la ciencia en su laberinto. Virginia Cardoso es doctora en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, es magíster en género y políticas públicas de igualdad en Flaxo, Uruguay, y actualmente es directora de salud de la Intendencia de Montevideo. Así que bueno, le vamos a dar paso a la doctora
Cardoso para que ella haga la presentación. Yo a los 15 minutos le voy a hacer una señal para irle rotando el guión. Así que adelante. Bueno, buenas tardes, perdón por llegar a las tareas, pero llegué. Y bueno, aquí avisan la dirección, yo avisé que me van a recortar, así que no me importa tranquilamente cuando llegue el momento. Y agradecer la invitación, porque realmente es un tema que nos moviliza a todos, a todas, es un tema que aparece no solo en la academia, aparece cuando estamos en barrios, trabajando con vecinos, es un tema que aparece en las organizaciones educativas, cuando trabajamos con los adolescentes, es un tema recurrente, complejo, que nos mueve a todos, porque bueno, es uno de los temas que necesitamos pensar juntos y juntas para poder bueno, afrontar caminos que nos permitan pensar respuestas. Entonces, en ese sentido, la invitación específica fue hablar de la medicalización, específicamente en estos temas, y bueno, y en realidad, desde ese lugar, poder pensar esta problemática que ponemos sobre la mesa, y los padecimientos de salud mental y los sufrimientos que vivimos todos y todas, no hay una línea divisoria clara que nos marque quién padece y quién no, ¿no? La vida es dinámica, y en esa dinámica nos vamos moviendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, en esos padecimientos, cómo poder pensar de forma compleja problemas complejos, ¿no? Ahí yo quiero, para hablar de la medicalización de la vida, poner algunos ejemplos bien concretos, que para mí son como esas cosas que cuando las veo, me dicen, bueno, claramente como sociedad tenemos un problema, ¿no? Si vemos lo que es la encuesta nacional de hogares sobre el consumo de drogas, que en realidad es una encuesta que se realiza periódicamente, pero que los resultados, si bien van variando en este punto, siempre se reitera el mismo fenómeno, que bueno, si vemos la prevalencia a nivel de vida, los psicofármacos podrían considerarse la tercera droga más consumida en nuestro país. Es la tercera droga, y cuando hablamos no es de consumo por prescripción médica adecuada, sino es por consumo, tanto por consumirlo sin prescripción o por un mal uso de esa prescripción. Por ejemplo, consumo por encima de lo que estaba indicado por el técnico técnica, el médico médica clínico. Y a mí el dato que siempre me golpea fuerte es el dato de que, según la encuesta nacional de drogas, y se repite, a los 30 años, más de la mitad, un 55,3% de las personas encuestadas, ya había consumido alguna vez algún tipo de tranquilizante. Básicamente somos una sociedad ya no medicalizada, porque eso lo vamos a ver, somos una sociedad medicada, ¿no? Hacia los 30 años, realmente ya tenemos más de la mitad de la población que ha consumido tranquilizantes, es un dato que nos tiene que decir qué nos está pasando, ¿no? Realmente nos tiene que movilizar. Por eso yo lo traigo como un ejemplo de, bueno, de qué pasa que vemos estos datos que en la cotidianidad a veces no nos llama la atención, pero cuando lo vemos en números. Y acá quiero traerles un ejemplo de qué nos puede estar pasando, un ejemplo concreto, así como hay unos números, un ejemplo concreto de una persona real que me autorizó, por más que le cambié el nombre, no se llama Florencia en realidad, pero que me autorizó a contar su situación puntual. Estudiante de bioquímica, muy brillante, de 30 años, con un excelente rendimiento académico, con un amor por la bioquímica y por la investigación muy importante, con mucha preocupación sobre su promedio y sobre poder realmente aspirar a que su promedio y su rendimiento académico le aspire a llegar a sus objetivos, que es la Facultad de Ciencias. Y bueno, en periodo de exámenes tuvo un periodo de amenorrea, que quiere decir que por más de 3 ciclos menstruales no tuvo su menstruación, por lo tanto consulta a su prestador de salud, a ginecología. Su ginecóloga llega a la conclusión de que no había ningún elemento patológico de índole biológica, que era el estrés causado por los cambios
hipofisal y hipotalámico que generaban esa falta de la menstruación. Y bueno, que era la causa del estrés, que hasta ahí podemos decir bien la ginecóloga, y acto seguido la receta de diazepam para que sobrelleve esos días, ¿no? Bueno, cuando vemos esto, ahí podemos tener alguna explicación, ¿no? El diazepam porque es tratamiento para la menorrea, y además a una estudiante en su periodo de examen que puede generar efectos adversos desde la concentración, la tendencia al sueño, las dificultades para retener, más allá de el ser un elemento, una droga altamente adictiva, ¿no? Es una de las drogas que tiene mayor nivel de dependencia, que genera mayor grado de dependencia. Entonces, bueno, esto es una situación que para mí es muy grave. Por suerte esta estudiante además es muy brillante y me dijo, me parece que esto no está bien por qué pensar, pero esto es una situación cualquiera que puede darse cualquier día, cualquier situación, ¿no? Entonces, esto puede haber muchos factores, pero claramente acá hay uno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir cuando hablamos de medicalización? Porque intercambiando entre nosotros se da mucha discusión en aclarar los términos. Cuando hablamos de medicalización, no estamos hablando de medicar. Medicar todos podemos necesitar, recibir algún tipo de fármaco en algún momento, por algún diagnóstico, por algún periodo de tiempo, más corto, más largo, más prolongado, de forma crónica o no. Medicar es parte de nuestra práctica médica. ¿Qué es medicalizar? Y esto es algo que Menéndez desarrolló muchísimo desde la antropología, analizando la salud. Medicalizar es cuando los procesos normales, los procesos, las situaciones vitales que vivimos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, los traducimos como enfermedades y los tratamos como problemas de la medicina. Medicalizar no quiere decir que todo sea malo, hay que medicalizar. Nosotros en la salud, por ejemplo, medicalizamos la violencia de género, y es una forma en que los sistemas de salud fueron incorporando el estar atentos a la violencia de género, pero tiene sus limitaciones a la hora del abordaje que eso tiene, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, ¿qué pasa cuando medicalizamos? En realidad, la medicalización tiene ciertas funciones, tiene un rol, de alguna forma ya yendo para el lado un poco piano, tiene un rol de poder y de control y de normalización, la medicalización. Problemas sociales complejos los convertimos en problemas que podrían solucionarse con una pastillita, ¿no? De alguna forma. Entonces, y esto es algo típico de nuestras sociedades modernas, y de una lógica positivista que nuestras sociedades siguen plenamente vigentes. Seguimos jurando que vamos a ir a atendernos con nuestro médico médica y va a solucionar los problemas. Pero bueno, ahí es otra discusión. Entonces, acá hay un ejemplo de la medicalización. Seguimos usando el ejemplo de los tranquilizantes porque a mí me encanta el tema. En realidad, contarles que cuando surgen los tranquilizantes, en realidad surgen, el enfoque y la propaganda que se le dio fue la medicación para un malestar de género, ¿no? En los años 50, 60 empieza como previo a la segunda ola del feminismo. Bueno, surge esta medicación como una forma de que la ama de casa desconforme, la ama de casa que está infeliz pueda estar tranquila, ¿no? Entonces hay muchísimas publicidades, me costó elegir dos, pero por ejemplo, la primera me parece maravillosa, se le quemaron los pastelitos ahí, y le dice, bueno, estás nerviosa, te toma Nervine, y la segunda que dice, no puedes liberarla, pero puedes ayudarla a que esté menos ansiosa, ¿no? Estas son propagandas reales del uso que se da a los tranquilizantes cuando esto recién sale al mercado, ¿no? Entonces, de alguna forma, hubo un fuerte que tenía con esta de normalización, ¿no? O sea, hay algo que me hace sentir mal, que me afecta también biológicamente, porque, ¿no? Ayer hablábamos de cuánto lo biológico tiene, cuánto el social tiene lo biológico, ¿no? O sea, me afecta, y en vez de problematizar qué está pasando, el problema soy yo, ¿no? Entonces tengo yo que tener un tratamiento para problemas que son más complejos.
también me estigmatiza, ¿no? Porque yo no estoy cumpliendo, soy yo la que estoy de alguna forma, rompiendo con lo que debería ser, en este caso una buena ama de casa, más sensible, lista para recibir al marido cuando llega a trabajar, etc. Y el disciplinamiento, ¿no? Como un rol que la medicina ha tenido y que este fármaco claramente es el ejemplo maravilloso para eso. Estos claramente son ejemplos grotescos que hoy nos parecen sumamente obvios, pero tenemos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad muchos otros que a veces no nos parecen tan obvios, ¿no? Y en el mundo académico también nos pasa mucho. Hay lógicas de funcionamiento en el mundo académico, y bueno, de eso hablará más Victoria, pero que son lógicas que nos enferman y que de alguna forma las medicalizamos porque nos tratamos nosotros para poder convivir en ese mundo, ¿no? Que no quiere decir que lo que nos causa después no requiere una medicación, ¿no? Está distinto porque nos hizo tan mal que capaz que, aunque sea por un tiempo, precisamos medicación. O sea, separemos medicar de medicalizar, ¿no? Medicalizar es convertir un problema social en un problema puramente médico. Y esto me encanta también. Esto es un negocio maravilloso, porque lo que está detrás de esto, este negocio era clarísimo, vendamos esto para que las amas de casa, que claramente la desigualdad de género nos angustia y nos genera muchísimos malestares, esta pastilla, pero también hay, ahora está de moda la medicina del estrés, entonces tenés contractura, dolor de cabeza, dolor muscular, tensiones, síntomas de miedo, preocupación bastante, es concentración, alteración del sueño y del apetito, que me imagino que todos ustedes tienen o han tenido. Vayan por favor, porque no voy a decir que de salud, porque no voy a hacer propaganda, pero bueno, vayan a la policlínica, a la medicina del estrés. El día que casi me da un ataque y me mato a alguien fue el día que vino un visitador médico, yo ya no los recibo más a los visitadores médicos, por tanto, los trabajadores, la venta de producto médico no receto en base a evidencia científica, no en base a promoción de publicidad de la industria, pero el día que vinieron, te borré el nombre también, a venderme este medicamento que era para el estrés, fue como, dije, ya hasta acá llegamos, no puedo recibir más visitadores médicos porque alguien va a salir dañado de esta conversación. Medicamento tradicional a base de planta usado para el alivio temporal de los síntomas asociados al estrés, tales como fatiga, sensación de debilidad, síntomas súper amplios, vagos, que podríamos tener cualquiera. Evidencia científica para esto, por supuesto, absolutamente ninguna, salvo la que el promotor te diga para vender su producto, que es su trabajo, está bien. Él tiene su trabajo y no es culpa de su trabajador y su trabajador, es la industria que está detrás, todos vendemos otra arma en algún momento, así que entonces, bueno, esto es un negocio, nuestra salud es un negocio, y acá viene este concepto que yo quiero trabajar y que me gusta mucho, que es la normopatía. En realidad algunos autores lo desarrollan y a mí me gusta mucho, porque no sé, muy discutido, pero como concepto, justamente el problema de salud que tenemos de acatar y aceptar la realidad y las normas que no son justas o que nos dañan o que nos generan lógicas que nos generan sufrimiento como normales de forma crítica, ¿no? Este problema que nos enferma, el ser muy normales, el adaptarnos demasiado y aceptar de forma crítica las lógicas que están en juego en el punto de lugar donde estamos insertos, que son lógicas o perversas o que nos enferman o que de alguna forma generan desigualdades o puede seguir porque está saliendo el término. Y acá, entonces, los invito a leer a esta médica española que se ha dedicado mucho a estudiar lo que es género y salud. Ella tiene un libro maravilloso que lo pueden conseguir en Uruguay, que se llama Mujeres Invisibles para la Medicina, y en realidad habla un poquito de la medicalización, habla de muchos temas. Entonces, que la rápida medicalización de la salud mental de las mujeres no ha permitido ver las desigualdades sociales que pueden ser el origen que está detrás de muchos de los trastornos, y de vuelta, no en un ámbito pensándonos académicamente, pero podríamos traducirlo también a qué nos pasa con esto. ¿Y cuál es el problema? De vuelta, capaz que en algún momento necesitamos algún acompañamiento, tratamiento médico. El problema es el reduccionismo. El problema es que si cada vez más vamos entendiendo que las causas de los padecimientos son biológicos, son psicológicos, son sociales, son laborales, culturales y medioambientales, no tiene sentido
estábamos pensando de forma medicalizada, o sea, atendiéndolo solamente como problemas biológicos, ¿no? Y de alguna forma, solamente problemas biológicos es cuando normalizamos, disciplinamos. Y bueno, y de vuelta, esto es la individualización. Somos culpables de nuestros propios males. Cuando en realidad, bueno, la realidad es un poco más compleja, el individuo se debe hacer cargo, en esta individuación, de lo que la sociedad de riesgo produce socialmente de modo constante y predecible. Y acá quiero ir a algo que es un concepto que me parece muy importante para este tema que ahora va a hablar un poco más Victoria, que es la determinación social de la salud. La Organización Mundial de la Salud lanzó todo lo que es, dame cosas, todo lo que es los determinantes sociales de la salud, o sea, los factores que afectan a la salud que no son biológicos, la pobreza, el tipo de vivienda, el trabajo, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, maravilloso. Bueno, desde la epidemiología crítica latinoamericana, María lo que denuncia es que eso no lo explica todo, los factores. ¿Por qué? Bueno, habla de factores sin denunciar qué es lo que genera esos factores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esos factores? Bueno, o sea, hay que cuestionar las relaciones generales de poder causadas por la sociedad del mercado y vincular los modos de vivir históricamente estructurados según clase, etnia y género con la estructura de propiedad y la acumulación capitalista. O sea, hay una tensión que es necesaria entre los factores individuales que afectan la salud y denunciar las estructuras patriarcales y capitalistas que generan esos factores individuales. Entonces, terminando, me voy a saquear alguna. Bueno, acá esto es lo que me importaba cerrar. Fiona Hill, que es una médica de familia maravillosa británica, lo que habla es de que lo que tenemos que hacer para curar es dar voz al sufrimiento, que es lo que la medicalización no hace, ¿no? El mayor rango posible de palabras, por eso este espacio es muy valorable en ese sentido, y de significados que podamos tener a disposición, más claras van a ser esas voces que nos permitan ponerle palabras a ese sufrimiento. La salud es una cuestión social y precisamos respuestas sociales y políticas con algunas gotas de medicina para problemas de salud complejos. Me parece que es un buen resumen esta palabra de Carlos y Pérez Fernández de todo lo que estuvimos conversando. Bueno, por ahí un poco la información de hoy, perdón por pasarme de preguntas. Perfecto. Bueno, agradecemos el respeto del tiempo y la calidad de la presentación de la doctora Virginia Cardoso. Le vamos a dar paso a la segunda exposición, que va a estar a cargo de Victoria Prieto, y para eso le vamos a pedir planes de ciencia. Esta presentación de Victoria Prieto se llama Discusión basada en el trabajo, el impacto de la cultura de la investigación en la salud mental y la diversidad en STEM. Victoria Prieto es licenciada en Bioquímica por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, tiene un PhD en Biología Molecular y Celular por la Universidad Estatal de Nueva York, es investigadora adjunta del Instituto Pasteur de Montevideo y además es secretaria de InvestigaWIC y coordinadora de la Comisión de Género y Equidad de la misma asociación que organizamos esta actividad. Por lo tanto, si estamos todos prontos, le vamos a controlar los 15 minutos de también. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y a todas y todos que vinieron y los que están y las que están conectadas. Tengo un par de declaraciones para hacer. Yo soy, ya lo dijo, ¿no? Yo soy bioquímica, no soy especialista ni en medicina ni en salud mental. Solamente entonces creo que mi intención es hablar como integrante de la comunidad, ¿no? De la comunidad de investigadoras y investigadores, y a través de este artículo que es verdad que habla de STEM, que eso es por mi sesgo de formación, yo creo que nos va a proveer de algunos ejes como para reflexionar y analizar sobre nuestro trabajo en todas las áreas que nuclea InvestigaWIC. O sea, esto habla de STEM, pero no quiero que nadie se sienta excluido porque no es la intención y sé que va a aplicar a otras áreas.
Bien, entonces, este es el trabajo que me inspiró. Es un trabajo escrito también por científicas, clínicas, publicado en una revista de química. Entonces, es la voz de las investigadoras, los investigadores, que siento que me representa y espero que los represente a ustedes también. Entonces, empezando con esto, quiero cuestionar, problematizar el estereotipo que ya lo tenemos bastante pensado, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo? Ya siempre hemos hablado en términos de género del estereotipo. Esta imagen es una imagen de la revista Science, de la parte de carreras, y que dice, no es solo un trabajo, es un llamado, es una vocación, es casi un apostolado, y eso es una cuestión que es problemática. O sea, por más que la imagen sea una mujer afro joven, en realidad esa concepción, desde mi punto de vista, es una concepción problemática y está en la raíz de muchos de los problemas que tenemos como comunidad. El hecho de que sea masculinizado a la vieja usanza de las masculinidades, y pone sobre la mesa el tema de la profesionalización de la investigación con todas sus aristas, sus pros, sus contras, que capaz que tenemos tiempo de analizar. Entonces, el artículo en el que me basé plantea 4 ejes de reflexión. Parte de la base de que, según una encuesta global de la revista Nature, el 52% de los postdocs considera dejar la ciencia por depresión o ansiedad. Me parece que a nadie le sorprende esa cifra, me parece que todos hemos considerado dejar la ciencia. Durante el COVID, el 78% de las investigadoras y investigadores mostraron señales de sufrimiento de salud mental. Acá quiero aclarar que no es que no haya gozo y disfrute y no nos encante nuestro trabajo, ¿no? Eso es siempre la imagen que damos. En este día de hoy estamos enfocándonos en el otro aspecto, que no es el que siempre vendemos. Entonces, los 4 ejes de reflexión que propone este trabajo son como fuentes de sufrimiento, el acoso sexual y laboral, la precariedad de los contratos de las personas que trabajan en ciencia, o en investigación, perdón, diversidad, inclusión y accesibilidad, y el ambiente general de competencia que Gonzalo creo que también lo mencionó. Y lo resume en esta imagen que me parece muy ilustrativa. Entonces, en cuanto al acoso sexual y laboral, obviamente, este es un artículo escrito en Inglaterra y tiene datos del hemisferio norte. Yo traté de hacer la búsqueda de datos equivalentes de Uruguay. Obviamente no tenemos los mismos tipos de encuestas, ni tanta profundidad, ni tantos datos, pero intenté buscar. En Gran Bretaña, el 60% de investigadoras y investigadores atribuyen acoso a sus superiores. En Estados Unidos, una encuesta de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina reportó hace unos años que el 50% de las mujeres que trabajan en esas áreas reportan haber sufrido acoso sexual en la academia. Y el tema del trabajo de campo es un tema grave, es expuesto en una película que estuvo hace un par de años, se llama Picture Science. Entonces, en el trabajo de campo, 64% de las personas son expuestas a algún tipo de acoso sexual, y 22% de las personas son víctimas de una agresión sexual en el trabajo de campo. Y la tasa de denuncia es muy baja, el 6% de los casos de acoso sexual son denunciados. Acá en Uruguay, los datos que podemos tener, uno es a la izquierda, como lo ven, es datos de la primera encuesta de prevalencias de violencias, acoso y discriminación en la UDELAR. En la parte de docentes, hay otra también en la de estudiantes, pero muestra la de docentes. Muestra que hay en general un 19,5% de personas que declaran haber sufrido algún tipo de violencia sexual o por razón de género, y cuando se desglosa entre varones y mujeres, el 30% de las mujeres y el 6,5% de los varones lo dicen. Y cuando hablamos de consecuencias de la violencia, aparecen descenso de la satisfacción laboral, consecuencias emocionales, descenso de la productividad, pérdida de afectación de las relaciones sociales, de la productividad, sentido de culpabilidad, deterioro de la salud física, todas cosas que son las que estamos hablando, me parece, tanto la salud
física como mental están relacionadas. Y después otro dato que puedo mostrar es un cuestionario diagnóstico que se hizo en el ámbito de PDCIVA, en el que se preguntaron varias cosas. Yo acá traje 2 ejes de pregunta sobre si recibe insultos o comentarios degradantes, y fíjense que alguna vez y frecuentemente aparecen tanto entre superiores, que es lo rosadito, y lo celeste, que es entre pares. Y insinuaciones sexuales, verbales o físicas, también, no es 0. Y eso es, por más que sean números chicos, voy a hacer énfasis en que no tenemos que ignorar esos números chicos, son personas. El otro eje de sufrimiento es la precariedad laboral. Y eso es un tema que, por suerte, este año, gracias al trabajo de la UPP, ha sido puesto sobre la mesa, y es un tema real, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo, ya ven. La precariedad la podemos definir como trabajos part-time, pago por hora, ¿no? Trabajo por horas, docentes que trabajan por hora, contratos a término, estamos llenos, ¿no? Plagados de contratos a término que producen inseguridad laboral, multiempleo, y en Uruguay, notoriamente, hay muchas personas trabajando en investigación y en ciencias sin cobertura de seguridad social y salud. Según una encuesta en la University College of London, el 70% de los docentes, investigadores y investigadoras están en contratos a término. El 71% de las respuestas dicen que la inseguridad laboral afecta a su salud mental. Y según la OCDE hizo, en varios países de los que integran a la OCDE, hizo un estudio sobre los efectos de la precariedad en los postdoc, y destacan como conclusiones del trabajo que detectan menor bienestar en las personas, menor atractivo de la investigación como carrera, disminución de la calidad de la ciencia y un agravamiento de los efectos en mujeres, jóvenes, también en personas racializadas, contextos socioeconómicos son más afectados. Esta gráfica a la izquierda es de una publicación que habla de distintos países de Europa también, y quiero decir, tengo otros datos, en todos los lugares donde se ha medido alguna medida de la precariedad laboral, esa precariedad afecta siempre más a las mujeres que a los varones. Y estos datos son a la derecha son datos de la convocatoria de la asamblea del colectivo de grados 1 y grado 2, que sucedió la semana pasada, el 4 de noviembre. Y estos datos son específicamente de la Facultad de Medicina, y muestra, no puedo señalar, así, ¿puedo señalar ahí? Sí. Si ven, no veo, pero bueno, muestra también entre los contratos precarios son más abundantes las mujeres. Entre los contratos a término. Bueno, y esto para mostrar que esto estoy hablando, mucho dato, pero en realidad es un meme. Ya todos lo sabemos. En el Halloween pasado vieron un montón de memes de disfraces, y este es un disfraz de investigador de temprana carrera, que incluye estrés, ansiedad, tristeza, pero no incluye vida social, felicidad y dinero. Entonces, todos lo hemos vivido. Después otro tema de análisis es la diversidad, la inclusión y la accesibilidad, o la falta de ellas. Ya todos sabemos, partimos de la base de que la diversidad de los equipos mejora la calidad del trabajo, ¿no? Eso ya es casi un lugar común, lo decimos. Pero sin embargo siguen existiendo brechas documentadas en distintos ejes, y acá es donde quiero enfatizar que estamos en este conversatorio haciendo un esfuerzo por encarar el análisis desde un punto de vista interseccional, en el que distintos ejes de discriminación se intersectan en una misma persona, o se pueden intersectar. Entonces, existen brechas en cuanto a género, discapacidad, incluyendo neurodivergencia, étnico-racial, clase social o bajo nivel socioeconómico, y de la comunidad LGBTI+.
Y enlazando un poco con lo que decía Virginia, el tema del problema de la cañería de fugas, el líquido no puede resolver la fuga. Es la cañería, es el sistema el que tiene que solucionar. Entonces, las diversas soluciones que planteemos, o que se han planteado hasta ahora, no encaran el cambio a nivel institucional y cultural, sino a nivel individual o a nivel de las comunidades afectadas, y no a nivel del sistema que las alberga. Y después, una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, este trabajo que cuenta con datos tan actualizados, dice que falta muchísimo más conocimiento acerca de cómo tratar la discapacidad en la investigación, y que uno de los pocos estudios que hay es que las personas con discapacidad psicosocial no saben que califican para tratamientos especiales y que solo el 13% de ellos las usan. Esos son los lugares donde las personas califican para tratamientos especiales, que no creo que acá lo tengamos en cuenta. Después algunos datos que han salido, estudios sobre la comunidad LGBTQ y más, en el que muestran que integrantes de esa comunidad tienen más probabilidades de tener problemas de salud, insomnio, estrés de trabajo, síntomas de depresión, comparado con los no LGBTIQ+. Y esta gráfica, en realidad lo que muestra es el abanico, lo que quería mostrar es el abanico de los datos que pueden aparecer cuando intersectamos distintos ejes. Entonces acá vamos desde un hombre blanco sin discapacidad a una mujer negra LGBTIQ+, con discapacidad, pasando por asiáticos, latinos, sí. Entonces, hay todo, y lo que se mide acá es la experiencia del respeto profesional hacia estas personas, cómo perciben su vida. Después el ambiente competitivo es otro factor. Esta es otra encuesta que se hizo, y las palabras que usan las personas que hacen investigación para describir su cultura, porque bueno, competitivo aparece muchísimo, es verdad que aparece colaborativo, aparece gestión, métricas, inseguridad, aparece emocionante, elitista, estresante, inclusivo aparece chiquito, rewarding, que te da satisfacción, ¿no? Jerárquico, bueno, pero competitivo es la palabra más grande. Y entonces, bueno, vivimos en ese ambiente en el que estamos en la cultura del publish or perish, si no publicás, te caes del sistema. Las mujeres, jóvenes y hijos, son las más afectadas por las consecuencias de la carga horaria, y muchas veces las muchas horas son igualadas a compromiso y pasión, ¿no? Muchas horas dedicadas de trabajo, y muchas veces hacemos del sacrificio un mérito, como se dijo la semana pasada, y eso no nos hace bien. Y bueno, y la sobrecarga de trabajo es el mayor predictor esta es una frase del artículo, que dice que la sobrecarga de trabajo es el mayor predictor de sufrimiento psicológico, como por burnout, depresión y ansiedad, tanto en estudiantes como académicos, y no puede seguir siendo ignorada. Y bueno, para terminar, ellas hacen alguna serie de recomendaciones, yo destaco algunas. Tratar de hacer políticas basadas en evidencia, y eso implica preguntar a las personas cómo están, qué factores de la constitución les afectan. No minimizar las experiencias de los datos chicos, por eso decía, bueno, que haya 20 personas que en intensiva digan que las están acosando, no es menor. Es verdad que hay 500 que dicen que jamás le pasó, pero bueno, 20 sí. Proveer formas de denuncia seguras y visibles, que eso es una cosa que creo que todavía estamos trabajando en eso. Bueno, alentar la conversación, estamos intentando hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que registrar estas cosas en cada una de las instituciones. Y invertir en la gente, minimizar la precariedad de los contratos, y premiar, incentivar la colaboración sobre la competencia, lo cual incluye la construcción institucional, la construcción de comunidad, y la gente que hace esfuerzos en participar en esfuerzos de inclusión. Bueno, y con esto termino, y quiero en realidad dedicar estos minutos que me tocaron hablar a Otto Bridge,
Agradecemos a Victoria entonces por haberse ajustado el tiempo y la calidad de su presentación. Vamos a dar paso a los comentarios de la del closet. No le vamos a pedir que se cambie de lugar porque ahí está bien. María Noel es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es magíster en Psicología del Trabajo del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París. Es doctora en Psicología por la Universidad de París. Y actualmente es profesora adjunta del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y también integra el equipo técnico de estudio de situaciones de violencia, acoso y discriminación en la Facultad de Medicina. Adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, voy a intentar no repetir lo que dijeron mis compañeras, lo que presentaron, las excelentes presentaciones, tanto de Virginia Cardoso como de Victoria Prieto, pero bueno, el tema que nos convoca hoy tiene que ver con la salud mental y el bienestar en la academia. Entonces, bueno, voy a tratar de articular las dos presentaciones que justamente, o sea, cuáles son los puntos de conexión en estos temas, que recién cuando Virginia Cardoso hablaba sobre la medicalización de la vida, me parece muy interesante el ejemplo concreto que trae cuando habla del caso de Florencia, ¿no? Esta estudiante brillante que bueno, el estrés comenzó a repercutir en su cuerpo, porque todas y todos ya sabemos que todo lo que nos afecta en situación de trabajo, tarde o temprano, encuentra su vía de expresión. Somos seres biopsicosociales y bueno, cuando tenemos conflictos en situación de trabajo o de estudio, eso va a repercutir forzosamente en nuestra salud, en nuestra forma de vincularnos, al momento de tener relaciones sexuales, en los bloqueos, y hasta lo más íntimo del ser humano, que muchas veces tiene que ver con las pesadillas profesionales. No sé si les ha pasado, si se sienten identificados, pero de haber soñado con colegas de trabajo, con los jefes, para los que están conectados por Zoom, desde ya les voy diciendo que hay unas repercusiones acá en la sala que están comentando. Justamente no quiero robar tiempo, porque bueno, me parece que estas dos excelentes exposiciones, hay mucha tela para cortar, hay mucho para hablar, pero volviendo un poquito al tema de Florencia, esta estudiante brillante de 30 años, estudiante de bioquímica, que cuando se le retira la menstruación durante 3 meses, cuando tiene amenorrea, le recetan diazepam, ¿no? Entonces, el abordaje ha sido un tanto reduccionista, biologicista, y no se contempla esta cuestión, ¿no? De que somos seres biopsicosociales, que lo que no se pone en palabras, lo que no es verbalizado, eso, encuentra distintas vías de expresión, no solamente en el cuerpo biológico, sino en el cuerpo erógeno, en el cuerpo de las emociones, ¿sí? Y bueno, el estrés crónico puede también, digo, tratando como de conectar, ¿no? Lo que presentaron tanto Virginia Cardoso como Victoria Prieto, el estrés crónico en la academia puede producir impotencia sexual en el hombre, amenorrea en la mujer, también periodos de menstruación sobreabundantes. Y un tema que me parece muy interesante a tratar es el tema que recién comentaba Virginia Cardoso, con la diferencia entre medicar y la medicalización, ¿no? Porque, bueno, es importante tener en cuenta que en el mundo de la academia hay muchos trabajadores, hay muchas trabajadoras que están identificadas, bueno, con depresión o distintas patologías psicológicas, psiquiátricas, pero esto no quiere decir que no coexista con la posibilidad de trabajar, ¿no? Es importante tener en cuenta bueno, que muchas veces es importante adherir a un tratamiento psicoterapéutico, pero también a un tratamiento medicamentoso, para poder soportar lo insoportable del trabajo, para poder convivir con las presiones de la vida cotidiana,
pero también para poder sacar el trabajo adelante y preservar el equilibrio psicológico en el familia. Como recién decía Virginia Cardoso, tampoco se trata de demonizar el consumo de benzodiazepinas, porque bueno, en algún momento de la vida quizás sea necesario tomar, pero eso, es importante diferenciar la medicación de la medicalización, la importancia de esto, ¿no? De abordar todas las causas, las multicausalidades que existen en distintas patologías mentales, y de erradicar esta idea de la medicalización de la vida, de convertir un problema social en un problema médico, en un solo abordaje médico reduccionista biologista, ¿verdad? Bueno, también en la presentación de Victoria Prieto trae estos temas que son muy importantes me imagino que va a dar lugar para distintos encuentros, para tratar de, como bien decía también Virginia Cardoso, la importancia de los espacios de reflexión colectiva, los espacios de liberación colectiva, de poder poner en palabras el sufrimiento, poder identificar las dificultades en el trabajo, ¿no? La relación que hay entre la organización del trabajo y la salud mental. En esto que recién planteaba Victoria Prieto, del acoso sexual y laboral en el trabajo. También hablando de una película, yo a veces a los estudiantes les recomiendo algunas películas también para abordar, para poder integrar algunos conceptos y cómo, con ejemplos concretos, ¿no? Del mundo del trabajo. Ahora que está tan de moda en Netflix, bueno, les recomiendo a Nevenka la serie Intimidad, Corporate, Asesinos Laborales, que bueno, en estos tres materiales audiovisuales da para reflexionar sobre qué sucede en el mundo del trabajo cuando se dan situaciones de acoso laboral, que también es muy importante tener en cuenta la autonomía moral subjetiva, ¿no? Hay casos en los que se retroalimenta un manto de silencio, se crea una suerte de omertad en la que es muy difícil para la persona que es víctima de este tipo de situaciones poder encontrar escapatoria, ¿verdad? Con respecto al tema de la precariedad laboral, esto, ¿no? Que sucede muchas veces en el mundo de la academia, en el mundo de la ciencia, de la financiación, y muchas veces los investigadores no tienen aportes, hay un riesgo psicosocial, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad, con la modalidad de los contratos. No es lo mismo las personas que tienen, no sé, un financiamiento de doctorado por 3, 4 años, que bueno, contratos que no son renovables, es decir, no es lo mismo tener un contrato de duración determinada que un contrato de duración indeterminada, o poder también controlar el tema de las finanzas, porque también se ha visto en el mundo de la academia la subida y bajada de salarios, o a veces cuando uno se entera en último momento que se terminan los contratos, ¿no? de investigación. Y bueno, con respecto a la presentación de Victoria y el homenaje que rindió recién a Otto Pritz, quería decirles que antes de la pandemia estuvimos conversando con él y con distintos docentes del Departamento de Salud Ocupacional para justamente abordar estos temas que tienen que ver con la prevención y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo, y para evaluar también las condiciones de trabajo de los investigadores del Instituto Pasteur. Es muy importante seguir poniendo en la mesa de debate el tema de la diversidad, porque bueno, se sabe, ¿no? que se mejore la calidad del trabajo
cuando reina la diversidad, ¿no? En los equipos en donde se puede abrazar la diversidad, y también me parece que es importante, vamos acá, esto que prime la cooperación, que prime el reconocimiento, no solamente el reconocimiento de las jerarquías, sino de la cooperación entre grupos de pares para, bueno, para generar un poco más de salud mental en el trabajo. Y bueno, la importancia también, ¿no? del autocuidado, de poder invertir tiempo y energía, bueno, en el ejercicio físico, en la alimentación saludable, pero también es importante, más allá del ejercicio físico, el sueño reparador, la alimentación saludable, brindar en la semana un momento para cultivar el jardín secreto, para cultivar el jardín interno, en el que uno haga lo que más le gusta, ¿no? Hay distintas vías de expresión, ¿no? Ya sea, bueno, bailar, cantar, hacer zumba, en fin, jugar con las mascotas, pero sé que tengo que terminar. Lo que me gustaría recalcar es la importancia, esto, ¿no? de generar salud mental y bienestar en el mundo de la academia. Bueno, que eso, que es muy importante la cooperación y el reconocimiento en el trabajo para prevenir las patologías de la sobrecarga laboral, para prevenir las patologías de la soledad y para prevenir las patologías del suicidio. Muchas gracias por su atención. Gracias entonces a María Ángeles Proce porque se ajustó a tiempo, por la calidad de sus comentarios que nos permitieron repasar los términos y enriquecerlos, y sobre todo inspirarnos para pasar a esta segunda parte de rondas y comentarios. Tenemos ahora en este momento, pasó la primera hora, estamos entrando en la segunda, y tenemos bastante tiempo como para enriquecernos con comentarios y con preguntas a las expositoras, o lo que ustedes quieran, siempre y cuando para las presentaciones orales nos limitemos en poco tiempo, para que cuantos más compañeros puedan participen. Y entonces les voy a pedir que empecemos con una ronda aquí en sala. Vamos a recoger 3 o 4 comentarios, y después que las expositoras intercambien con eso, y en el diálogo vamos a dialogar con los comentarios de Zoom, y así vamos a intentar hacer en el tiempo que tenemos, y creo que vamos a lograr, si nos ajustamos un poquito, hacer 2 rondas de la sala y 2 rondas en Zoom con las preguntas por escrito. Para eso les recordamos a los que están en Zoom que Paola, Vanessa y Pedro Lucy están recogiendo los comentarios. Bueno, cuando están en sala, tenemos que levantar la mano, los todos, todos tienen el micrófono cerca, o sea que pueden ir corriendo los micrófonos en la mesa para que alcancen a que quieran animarse a hacer el juego. Así que le pedimos, sí, le vamos a pedir a... ¿Le vamos a decir? No. Ahí. Le pedimos a los que vayan a intervenir que por favor se presenten y nos digan su nombre, y los que están aquí. Y bueno, ya verán, te veo con cara de empezar, así que... ¿Se escucha? Verde, ahí, verde. Ahí. Bueno, bien, ahí se escucha. Bueno, mi nombre es Cecilia Esforza, yo trabajo en el Instituto de Investigables, soy responsable del grupo de investigación de jóvenes investigadoras e investigadores. Y bueno, justamente trabajamos desde una perspectiva clínica, pero trabajamos en enfermedades de salud mental, así que reconozco muchas de las cosas que han comentado, y bueno, les agradezco mucho las presentaciones. Bueno, fueron muy útiles y reflejaron muchas de las cosas que vivimos cotidianamente o que a veces escuchamos de otras personas.
A mí me gustaría comentar, simplemente, recién le hacía un comentario a Federico, que entiendo que el problema de la precarización de los contratos es gravísimo. Es uno de los factores de vulnerabilidad mayores, sobre todo en las etapas de formación, que si hay una prevalencia tan alta de gente que puede desertar, nos quedaríamos sin equipos de investigación en poco tiempo. Pero dada mi posición actual, me gustaría resaltar también que hay un factor de vulnerabilidad muy alto en los que no tenemos contratos precarizados, ¿verdad? Que tenemos contratos estables, pero que eso hace que como consecuencia se genere una sobrecarga de trabajo que implica un factor de vulnerabilidad muy grande, que es en consecuencia de, digamos, a consecuencia de la precarización de los equipos de trabajo con los que nosotros contamos, que uno adquiere una cantidad y absorbe una cantidad de tareas que llevan a la sobrecarga y a aumentar sobre todo la vulnerabilidad a varios de los síntomas que han mencionado, y que si uno ya viene con una carga de buena índole, puede desencadenar trastornos más graves que implican necesariamente la consulta a un psicólogo o incluso un equipo combinado con psiquiatras. Entonces, creo que la precarización de los contratos es gravísimo, la sobrecarga y la multitarea de los que no tenemos contratos precarizados es gravísimo también. Y otra cosa que me gustaría mencionar es lo que decía Gonzalo al principio, ¿verdad? O sea, nosotros también, cuando alcanzamos un grado determinado de la carrera, nos cargamos con una tarea que es la construcción institucional para mantener un sistema que también está lleno de cosas precarias y que nos hacen al hacer cotidiano. Entonces, eso hace que tengamos distintos niveles de sobrecarga laboral, no solo la formal, por la que nos pagan, sino que un nivel más grande que es que nosotros mismos estamos construyendo el sistema que necesitamos que funcione para que no sea precarizado y contar con. Entonces, pero que no redondeando, ya está, sí, está, se quedó clarísimo la idea de la pregunta. Muchísimas gracias, Cristina. Disculpen que me corte, pero así vamos a que más compañeras quieran hacer comentarios, preguntas, intervenciones, discrepancias. Dayan, preséntate primero. Abajo tiene que estar verde y aquí para arriba. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Betancourt. Yo estoy recién iniciando mi doctorado, así que bueno. Me fui interpelando un montón de cosas y traté ahora de anotarme porque mientras escribía no me anoté cosas, pero algo que enseguida cuando Victoria lo dijo, me resonó y me hizo retrotraerme a cosas que me habían pasado, era sobre el tema de la pasión que ponemos en el trabajo, y qué esperamos de eso, ¿no? A lo largo de la carrera me ha sucedido también que no hice licenciatura, maestría, doctorado, todo seguidito como se supone que tiene que ser, y estuve de hecho 2 años alejada del mundo de la investigación, y me costó pila volver, y en esa de volver también interpelándose con lo que uno quiere de la vida, ¿no? El tema de qué es que te apasione algo. A mí me apasiona menos, soy menos dedicada o menos merecedora de llevar adelante esa pasión, porque además de eso quiera vivir y tener otras actividades, o no estar 20 horas investigando por día. No sé, eso es algo que a medida que fui creciendo y que fui pasando de una etapa a la otra, de hecho me hizo cuestionarme si yo iba a ser capaz de llevar adelante este día de hoy. Me lo cuestiono, sobre todo cada vez que me sale algo mal, a mi parecer, si realmente soy capaz de llevar eso adelante, y si eso es culpa de que le pongo el esfuerzo que requiere o no.
Y bueno, también eso que mencionaban, que se había mencionado de lo de la recompensa del esfuerzo, que tiene que ser eso por lo que uno se mueve. Después, con el tema de la precarización laboral, el tiempo para una que mencionabas tú recién, que es difícil, digo, también tratar de visualizar nuestros distintos privilegios. O sea, yo estoy simplemente hoy en día con una beca de doctorado, tengo seguridad social, tengo mi mutualista porque vivo con mi compañero y gracias a eso puedo obtener eso, pero también me reconozco en un lugar de privilegio en la medida de que vivo con él, de que comparto gastos y puedo tener mi vida bien con el dinero que recibo, ¿no? Por la beca. Pero sin embargo hay otras compañeras, colegas y compañeras que tienen que trabajar en un lugar y cuándo van a hacerse un lugar en eso de poder llevar el pan a la casa y digo, tratar de visualizarnos, ¿no? como una actriz y actor más en esto del mundo del trabajo que bueno, es precario por un montón de lados. Y bueno, lo último, y ya con esto cierro, es de tratar de ver la globalidad en todas estas cosas, ¿no? El sistema capitalista y patriarcal que se mencionó en el principio de la jornada, me parece que nos transversaliza a todos y poder ver eso globalmente en el mundo y en nuestro país no es ajeno a que nuestro país tiene índices de suicidio altísimos, y ver cómo se transversaliza eso, ¿no? El suicidio adolescente, las masculinidades, el suicidio en los hombres, las razas son más grandes, nada, un montón de cosas más para decir, pero... Muchas gracias por cortarnos. No, Vamos a permitir dos intervenciones más y le vamos a dejar que las compañeras que hicieron esas posiciones también comenten lo que ustedes están trayendo a la mesa. Así que bueno, no sé quién quiere escribir. ¿Algún otro compañero que pensaron? Sí, si no hay nadie más. Está la columna en la página que 2 minutitos, ponen la tecla verde abajo y la roja arriba. Y les avisamos a los compañeros de Zoom que en la próxima ronda van a hacer las preguntas por escrito de los compañeros que están en Zoom, así que vayan haciéndose llegar a los compañeros de Paola González y a Pedro Rucci, porque ya la siguiente ronda es la ronda del Zoom. Adelante, por favor, preséntate. Gracias, mi nombre es Yeri Segovia, soy socióloga, también investigadora, precarizada, estuve en la Asamblea Histórica del 4 de noviembre, y además integro la Asociación Feminista. ¿Me escuchan? Hola. Y bueno, en realidad lo que quería hacer dos comentarios cortitos, que un poco las presentaciones que me parecieron buenísimas, y también los comentarios que decía María Noé. Que, bueno, por un lado, me pareció re interesante las publicidades estas de los años 50, que un poco ya las conocía, hay muchas ahí de varias autoras feministas que las retoman. Pero bueno, hoy en día esas publicidades quizás están vetadas, están censuradas, pero de alguna manera las mujeres seguimos teniendo que recurrir a los fármacos para poder cumplir, quizá ahora no con la ama de casa perfecta, sino con la ama de casa, más la superacadémica, más la supermadre en la escuela y en todos los espacios. Y lo otro que quería comentar con respecto a la presentación que hace Victoria y lo que comentaba María Noel, es que también a veces cuando se cuestionan las cifras de acoso o de experiencias problemáticas en torno a la convivencia en los distintos espacios laborales, también tenemos que tener en cuenta que son mecanismos que están naturalizados y que están fuertemente sancionados en los espacios sociales. Entonces también quien denuncia carga con un estigma, y muchas veces ese estigma también es reproducido por los propios colegas, ¿no? Más allá de las relaciones jerárquicas, ¿no? Entonces también es un compromiso de todos y todas, no solamente quienes están más arriba, quienes están a cargo de las instituciones, sino de todos quienes participamos de los distintos espacios, trabajar en esto y ser sensibles a estas situaciones, formarnos, y bueno, yo creo que en esto tenemos bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y por los sintéticos. ¿Habría lugar para alguno más que se anime? ¿O alguna más? Adelante con él, ya cerraríamos y pasaríamos al panel. Adelante. Tancredi, no es necesario que se presente.
pero sería Verde abajo y rojo. necesario. Bueno, a ver, en Cholo no iba a hacer ningún comentario. La tecla verde abajo. No iba a hacer ningún comentario, sino más bien plantear preguntas. Creo, si mal no recuerdo, que también lo planteé en el conversatorio anterior, y es el tema de que es nuestro deber también avanzar, además del diagnóstico, pensar en qué acciones podemos hacer. Y qué acciones en los diferentes roles que nosotros tenemos. O sea, como decía Cecilia, ella no lo dijo, pero ella es presidenta del IPSE, y uno integra, no sé, la comisión de instituto de facultad o el consejo. O sea, tenemos roles en diferentes ámbitos, los que estamos acá, y todos digo, nuestros otros. Entonces, desde nuestros roles institucionales, desde nuestros roles laborales, y en particular desde nuestro rol como asociación de investigadores. ¿Cuáles son las acciones en el corto, en el mediano plazo que podemos hacer para afrontar estos temas? ¿No? Yo siempre me queda esa preocupación, por ver qué es lo que podemos hacer. Reconocemos el problema, reconocemos la necesidad de que se tomen acciones, pero qué es lo que podemos hacer. Yo pienso en cosas como, bueno, lo que es todo el mecanismo de evaluación, ¿no? De mejorar los mecanismos de evaluación, de las presiones que nosotros generamos, no sé. En ese sentido, no he tenido demasiada reflexión sobre qué acciones, pero me gustaría que si pueden comentar sobre eso, sería muy útil para nosotros como asociación, y si no también para cada uno en sus roles particulares. Bueno, muchas gracias. Ahí podemos reorientar en parte de las reflexiones siguientes hacia el lugar de la propuesta. Como dice Tancredi, ofrecemos el micrófono si quieren comentar alguna de las ponencias de los comentarios que hicieron los participantes en sala. Alguna de las tres. Si no, seguimos en la ronda. No hubo preguntas concretas, solamente si hay un comentario breve, como para algunos de los que acaban de hacer algunos comentarios y propuestas. Bueno, con respecto a lo que comentaste, ¿cómo es tu nombre? Gabriela, esto no de la pasión en el trabajo, que bueno, si bien hay otras cuestiones que se pueden medir en el trabajo, la pasión en el trabajo es inconmensurable. Mismo recién, al comienzo de este encuentro, el presidente Investigabull, Gonzalo Tancredi, hablaba de su adicción al trabajo, porque uno no es adicto solamente al tabaco, al alcohol, a las sustancias, sino que hay un dulce en el trabajo también. ¿Por qué? Porque bueno, porque uno en el trabajo, si bien sufre, se equivoca y se frustra, también le puede dar un destino creativo, y de esa forma como que se van ensanchando los registros de sensibilidad y de inteligencia. Pero bueno, con respecto a la pasión, es algo que no se puede medir, pero me parece que algo recién estaban hablando también por acá la compañera, de estas cuestiones del acoso, a veces en el lugar de trabajo, de la dificultad de las denuncias, y también como esto genera una suerte de coraje viril, ¿no? En el que gana el más fuerte, pero bueno, me parece que es muy importante ver con respecto a las vías de acción para los que tienen filiación, bueno, institucional en la Universidad de la República. Estamos trabajando mucho en sinergia con las distintas facultades, porque hay bueno, equipos técnicos, referentes de cercanía, que si ustedes ven en cualquiera de los portales de cualquiera de estas facultades, de los distintos servicios de la Universidad de la República, en la primera hoja, en el portal, en la primera página, perdón, bueno, aparece una pregunta con letra negrita, ¿no? ¿Ha sufrido violencia
humillación, discriminación. Y bueno, hay como dos vías de acción. Por un lado, las personas pueden consultar a los distintos equipos técnicos, o directamente pueden completar un formulario y realizar las denuncias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, si no, tendremos a las preguntas por escrito. Yo solamente una puntualización con respecto al consumo de las disciplinas y el género, y en realidad también un dato que no dije es que la encuesta nacional de hogares sobre el consumo de drogas también habla de la brecha que hay en el consumo entre varones y mujeres. Ahora estaba revisando para no decir números, para decir números más exactos, pero si consumí alguna vez en la vida, el porcentaje de mujeres que respondieron afirmativamente fue el 36,5 y de varones 19,6, o sea que ahí hay una brecha importante. Y en realidad, cuando hablamos de nivel socioeconómico, hay mayor consumo a mayor nivel socioeconómico, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando bueno, de un tema para evaluar también en este aspecto y en este ámbito. Y por otro lado, me parece sumamente como un espacio súper privilegiado esto, justamente para poder pensar, bueno, cuáles son las lógicas y las personas clave están en lugares donde podemos pensar y articular respuestas. Yo lo pienso siempre, yo, como médica, vengo del mundo médico que tiene sus particularidades, pero a veces, sobre todo muchas residencias médicas y especializaciones, se basan en un sistema jerárquico cuasi militar, ¿no? Y con un nivel de violencia en el vínculo muy alto, eso está bastante estudiado, y en realidad, bueno, ¿cómo podemos esperar después que seamos profesionales, que tratemos bien a las personas, ¿no? Porque en realidad después el eslabón más débil es el que termina pagando, que es el usuario o la usuaria de salud. Entonces, nada, pensando desde el ámbito en el que yo vengo más académico, bueno, si no transformamos estas lógicas de poder y estas lógicas de funcionamiento, no vamos a poder transformar otras etapas. Y el nivel y el grado de sufrimiento que esas formas de relacionamiento generan son enormes. Entonces me parece clave esto de generar espacios donde podamos pensar, bueno, qué podemos ir transformando, cuestionando, y a veces en algún momento sí hay que patear el tablero y poner sobre la mesa, ¿no? Que son cosas estructurales y por lo tanto requieren para transformarse fuerza y movimiento. Muchas gracias. Bueno, Agregar una cosa que te voy a decir de la comunidad médica, en la encuesta de Pereciba, cerca del micro, en la encuesta de Pereciba, entre números, dentro de las conclusiones cualitativas que daban las psicólogas que hicieron, no lo hicimos nosotras, lo hizo la comisión de psicólogas, detectaron unas formas de comunicación violentas y críticas en la comunidad. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta los críticos que somos todos, todas, con nosotros mismos, individualmente, y con la compañera y el compañero que está atrás, que está enfrente, ¿no? Estamos acostumbrados a siempre encontrar lo que falta, el error, lo que faltó, ¿por qué no hiciste ese experimento? ¿Por qué esa figura tendría que tener no sé qué? Estamos siempre buscando lo que faltó, que está bien, ¿no? Va con nuestro espíritu crítico, pero hay veces que se nos va la mano, cuando estamos hablando de personas, con personas. Y después una cosa, en cuanto a las acciones que yo sé que tenemos que movernos, hay un apuro en pasar a las acciones, si estamos pensando, si estamos poniendo sobre la mesa, tenemos cosas para procesar, ¿no? Hay un montón de cosas que acabamos de decir que son para procesar, pero me parece que una de las cosas que tenemos que hincarle el diente en algún momento con la comunidad global es el tema de la evaluación. Evaluación. De la evaluación. Me parece que es una... Y bueno, y las métricas, todas esas palabras que aparecían en la sopa de palabras, esa... que nos hacemos tanto, ¿cuántos pesos van a tener las métricas?
en nuestras evaluaciones, en nuestras carreras, ¿no? Y cuánto peso va a tener la construcción de comunidad. No sé, me parece que es algo que tenemos que plantearnos. Bueno, seguimos la ronda. Si les parece, Paola Paniza nos va a transmitir algunos comentarios por escrito. Sí, muy bien, hay preguntas y comentarios por el chat. Jenna Runanata, que es grado 2 en la Facultad de Ciencias, comentaba que las estrellas profesionales las conocía muy bien. Quedamos un poco. Hola. Disculpen. Sí, que las conocía muy bien, que con el sistema tóxico de Babbage-Page, o el perfeccionismo, como comentábamos eso, y preguntaba qué pasa cuando el acoso es de tipo no sexual. Estaban hablando de acoso sexual, pero también laboral. No sé si quieren comentar. Varios. Cuatro, por lo menos. Muy bien, luego Gabriela Mordecki, que es tesorera de InvestigaUI y trabaja en Facultad de Ciencias Económicas, decía excelente en las presentaciones. Yo les querría preguntar cuáles son las medidas que deberíamos impulsar para intentar evitar o mitigar los problemas aquí mencionados. ¿Sigo? Celia Quijano, que también es Facultad de Medicina y está en la directiva del InvestigaUI, decía otros aspectos que impactan en la salud mental de los investigadores son estar sometidos a múltiples instancias de evaluación, la inestabilidad en la financiación de la investigación, proyectos de investigación financiados por tan solo 2-3 años, y la variedad de tareas que debemos cumplir: educación, investigación, extensión y gestión. ¿Hay encuestas que aporten datos sobre estos temas? ¿Y una más? Y por último, Mariela Pistón, que es grado 5 de Química Analítica de la Facultad de Química, decía, excelentes presentaciones, gracias, es fundamental contar en los servicios con gente que dé apoyo a estos temas, con formación en ellos, psicólogos, sociólogos. Otro tema que está resultando difícil en novelar es mantener la confidencialidad de las situaciones, y la toma de acciones muchas veces se vuelve burocrática, lenta y ineficiente. Por otra parte, si la modelar invirtiera en horas de gente de apoyo, quizás se pudiera mejorar y prevenir más. Es una reflexión general. Bueno, muchas gracias. 4 comentarios suculentos. No sé si tienen comentar a eso. Algunos fueron por aquel lado, si me dan. Bueno, con respecto a lo que preguntaban recién, es verdad, se abordó el tema del acoso sexual en el trabajo, y no tanto el acoso moral o psicológico. Quería comentarles bueno, que trabajo en uno de los centros de conferencias del país en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Está en el primer piso del Hospital de Clínicas, es la Policlínica de Salud Ocupacional. En realidad es para todos los uruguayos, mismo si tienen el mutualista. Lo comento porque bueno, hay muchas personas que no lo saben. Eso por un lado, es una instancia de práctica para los estudiantes de salud ocupacional, que son médicos que están haciendo el posgrado que dura 3 años. Bueno, funcionamos en equipo interdisciplinario. Eso es para consultas individuales concretas. También vuelvo a repetir que con respecto también, y haciendo un poco de nexo con la última docente de grado 5 que hacía un comentario recién sobre las dificultades a veces en mantener la confidencialidad. ¿Qué pasa? No todas las facultades de la Universidad de la República cuentan con equipo técnico, como es el caso de la Facultad de Medicina, en el que habemos, porque estoy incluida, habemos profesionales de múltiples disciplinas en las que abordamos los casos. Justamente somos un equipo técnico estudiamos los distintos casos de violencia, acoso y discriminación en la Facultad de Medicina. Son cargos ponderados, y bueno, y por ende estos casos les podemos, el estudio y el tratamiento pueden ser más rápido que en otras facultades donde todavía no existe un equipo técnico
pero solamente hay referentes de cercanía que hacen lo que pueden como pueden, ¿no? Para ir orientando. También hay un servicio donde se puede consultar a nivel central de la Universidad de la República, donde también hay un equipo técnico donde van a poder recibir asesoramiento acerca, bueno, porque a veces también esto me parece que es muy importante recalcarlo, que cuando hay casos de acoso psicológico o acoso sexual en el trabajo, hay distintos tiempos. Nosotros estamos trabajando mucho justamente para generar confianza, confidencialidad, y también para que se respeten las garantías del debido proceso, ¿verdad? Porque, bueno, en los tiempos que corren, uno tiende como a la aceleración, al scratch en las redes sociales, de forma inmediata, y bueno, y a veces hay que tener mucho cuidado con esta forma de proceder, que no es la correcta, y bueno, digamos totalmente. Y con respecto a lo que recién comentaban, de los criterios de evaluación, ¿no? A la hora de evaluar, la amiga Virginia, porque tuve el gusto de conocerla en las primeras jornadas de estudios feministas de la Universidad de la República, que fueron el mes pasado, y bueno, distintos docentes comentaban que claro, que justamente cuando las mujeres estamos en edad reproductiva, sucede que, bueno, tenemos que cuidar a niños, pero también ser los padres de nuestros padres, ¿no? En algunas culturas se acepta un poco más el ciclo de la vida, pero bueno, tarde o temprano pasa, y aparentemente en la región han implementado el currículum narrado. Y eso me pareció fabuloso, ¿no? Porque, bueno, en realidad los investigadores y las investigadoras podemos justificar el uso del tiempo, de, bueno, ¿por qué no respetaste tal plazo? ¿Por qué no publicaste tal año? Y bueno, en realidad la persona puede decir, bueno, es más, algunos docentes que comentaron, ¿no? Que no es lo mismo tener financiamiento, tener más o menos resuelto el tema del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico, ¿no? Puertas adentro, que una persona que no lo tiene resuelto, porque hay que hablar las cosas por su nombre. El trabajo doméstico y el trabajo de cuidados es un trabajo, no es solamente un trabajo remunerado. Y bueno, nos pareció a varias docentes que estábamos en el Congreso, fabuloso, ¿no? Que se pueda empezar a incorporar esto en los criterios de evaluación, en el que uno pueda explicar el uso de su tiempo, porque bueno, no es lo mismo eso para una persona que tiene resueltas estas cuestiones del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, para una persona que quizás aparecieron ejemplos de docentes que han tenido que cuidar a sus padres en estado terminal, con cáncer. A ver, la energía, la libido, la energía psicológica es una sola, y bueno, uno hace lo que puede como puede, pero me parece que este tipo de implementación a la hora de evaluar la producción me parece que es muy interesante para que justamente se ajuste el sistema de evaluación con la capacidad de trabajo humano, ¿no? Bueno, no sé, Victoria, Virginia, si en esta ronda tienen algún comentario. No, sí, no sé, me pedía darme cuenta de que sí venía, me daba darme cuenta de que creo que la respuesta va a ser que no hay, pero Lo que decía es, se dan encuestas que aportaron sobre, bueno, sobre todo en realidad, porque era estar sometidos a múltiples instancias de evaluación, elegibilidad en la financiación de la investigación, y la variedad de tareas que debemos cumplir. Se había encuestas sobre todos estos temas. yo, con respecto a las encuestas, quiero decir una cosa. Tenemos un problema con las encuestas y los cuestionarios, es que la mayoría de las veces
lo responden mayoritariamente mujeres. Los hombres no se toman el tiempo de contestar las encuestas. Entonces, es un problema. Tenemos en la encuesta regresiva es de acoso sexual, pero también de acoso laboral, y van a ver algunos datos. No tuvo muy buena cobertura esa encuesta, pero bueno, dentro de lo que se pudo hacer, fue respondida en un 66% por mujeres, y un 20 y pico % de las personas depresivas respondieron solamente. Entonces, es una dificultad. Yo sé que la gente está cansada de contestar encuestas y eso, pero bueno, necesitamos encontrar maneras de conseguir información. La encuesta que vos hacías referencia de la universidad, Sí. esa creo que fue bastante grave. Sí, tuvo mayor cobertura. No sé si no era obligatorio. Sí, era obligatorio. Sí, esta tiene varios ejes. Tiene varios ejes y incluye varones, mujeres y estudiantes. Como que ese es un buen recurso para ir a mirar. Es una de las más completas. La verdad que lo que no es todo investigado hoy, pero es una de las más. Y que pueda dar pista de reflexión para, ¿no? Bueno, hemos empezado a avanzar por las propuestas. Propuestas para mejorar el gobierno. Pero avanzando sobre la propuesta de Tancredi, también dan ideas. No sé si alcanzar a alguien más está para hacer un comentario. Tenemos para hacer una segunda y última ronda de la sala. Después pasamos a la última ronda del Zoom y vamos a hacer una síntesis final. Adelante, preséntate. Sí, mi nombre es Andrea Gelino de la Facultad de Ciencias. En realidad, una de las cosas que yo creo que hay que pensar así para el futuro es que el problema está, y hay lo de la salud mental, me parece que estamos en pañales, siendo de género hemos avanzado un poco, estamos peor. Y lo digo en carne propia porque lo viví, la pandemia a nosotros en mi familia nos tocó muy de cerca, y sobre todo la salud mental de los adolescentes, y cómo eso repercute a los investigadores, y bueno, no solo en todos los ámbitos laborales, no solo en la investigación, y la verdad que me sentí abandonada por el sistema, incluso por el sistema de salud, porque los adolescentes y la salud mental de adolescentes en nuestro país es un desastre, y realmente básicamente hay que tener medios para tener una buena atención adecuada, y que sea al menos que vos sientas que estoy dando lo mejor que puedo dar a los hijos. O sea que ahí siento que hay como un camino. Pero sin irme a lo personal, me parece que lo que hay que tratar también es educar a la gente que va a evaluar. Porque podemos hacer un currículum redactando la situación que hemos vivido. Pero si no tenemos quienes sepan leer esas cosas, ya vamos a caer en lo mismo. Y no, y siempre somos nosotros que nos evaluamos a nosotros mismos. Entonces, paremos un poco bajemos la pelota aquí y empecemos a mirarnos y a comunicar realmente de verdad, de forma efectiva. Lo que estamos haciendo a mí me parece que es como, siempre como, bueno, lo de Otto a mí me tocó muy de cerca, porque era una persona muy querida para mí, y era para la comunidad científica un ejemplo de solidaridad, de una persona entera que siempre buscaba la comprensión entre todo el mundo. Entonces, saber que esto pasó es como un mensaje muy fuerte que nos está mandando y que hay que saber interpretar. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera por la intervención. Tendríamos lugar para el comentario. No sé si alguien más quiere usar la palabra sobre este tema, ¿no? A mí me gustaría porque yo visualizo en acciones como acciones a corto plazo y fáciles de implementar, y otras que son más a largo plazo, más difíciles. Y a mí me gustaría que si se les ocurrieran algunas acciones fáciles de implementar a corto plazo, como por ejemplo, no sé, promover el deporte o el ejercicio físico desde las instituciones, como un factor de protección, o instrumentar que después de las 5 de la tarde no hagamos reuniones académicas, esas que duran 4 horas. No sé, como pensar algunos
tips, como dice ahora, o acciones concretas a corto plazo que podamos implementar todos, y después las más a largo plazo que implican justamente que empezar a hablar de cosas que eso es lo que celebro en cierta manera. Muchas gracias. Y agregando a lo que decía Cecilia, capaz que es compartir experiencias exitosas de ese tipo de cosas. Yo ahora estaba pensando, no sé, capaz que uno lo ve de afuera, pero en el caso del IPEMON, parecería que hay una cantidad de actividad, por ejemplo, de socialización entre los integrantes. Veo, por ejemplo, toda esa actividad de la música, el grupo de música, habría que ver, si ese tipo de experiencias de socialización son buenas o no, si nos encierran más o nos abres, ese tipo de cosas me parece que sería bueno. Yo sé que hay diversas facultades o grupos, también tiene sus otros problemas, que ya lo hemos presenciado en particular en Facultad de Ciencias, las situaciones que puede generar, pero a lo que voy es también pensar en esa posibilidad de compartir experiencias que pueden ser útiles. Bueno, aparentemente no habría más comentarios aquí en sala. No sé si ustedes quieren intervenir ahora o escuchamos más comentarios por escrito. No sé si Pedro va a poder intervenir o a través tuyo. No, la idea es que la lea Pedro, no sé si... Sí, Pedro ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha el audio del Zoom acá? ¿Se escucha bien o no? Capaz que tenés que poner el micrófono. Entonces, Paola, si no, para la lees vos, Paola. Tranqui. Lo que pasa es que si apuntás el audio va a ser que, claro. Paola, léelas vos nomás, léelas. Léelas, Paola. Yo las leo. Está perfecto. Lee todas ahí que están en la lista ahí en amarillo. Están en orden. Dame un segundito porque la tengo la de él y yo me fui. Bueno, el primero Martín Graña comentaba, gracias Victoria, muy clara y generando ganas de cuantificar todo esto. Haciendo de abogado del diablo, y en honor al cual me pregunto algo sobre conceptos y métodos en los trabajos que cuantifican el acoso y el abuso de poder. Miden, si pueden, la velocidad de los testimonios y o la intensidad de la situación de acoso con algún puntaje. Y la segunda parte dice, de alguna manera, ¿tienen en cuenta que somos un animal cultural? Digo esto porque la gente con frecuencias de 0-1 practica el sexo sin fines procreativos. Cualquiera conoce gente compartiendo lugar y vocación que en algún momento se acerca. Sospecho que en algunos casos del pasado serían considerados acoso hoy y abortados violentamente, cortando historias de amor, locura y procreación. Después, Andrea Medeiros decía tal cual lo que menciona Celia y más allá de si hay encuestas o no. Como menciona Gabriela, tendríamos que ver qué será al respecto en mejora de nuestra salud mental. Leticia Videgaray dice muchas gracias por las presentaciones e instancias de intercambio. Entiendo la importancia de tomar conciencia y realizar medidas concretas para prevenir problemas de salud mental y generar ambientes de bienestar laboral en el ámbito académico, a nivel de las distintas instituciones académicas y sistemas de evaluación académica. ¿Cuáles serían las medidas a tomar al respecto, las medidas recomendadas? ¿Cómo están nuestras instituciones en el desarrollo de esta temática en cuanto a medidas, acciones? ¿Leemos más? Gabriel Kaplum, es de la Facultad de Información y Comunicación, dice muy buenas presentaciones, algunos factores sistémicos que afectan la salud mental. Uno, evaluación continua. Un año tengo que renovar el cargo, otro la DT y otro el SNI. No dejamos nunca de estar evaluados y en cualquiera podemos tener problemas. Dos, a cierto nivel académico nos toca todo el tiempo evaluar a otros, y esta regla también. Sabemos cómo nuestra opinión, muchas veces apurada por el tiempo, puede perjudicar duramente a otros y otras.
Como se dijo, la carrera académica nos exige trabajar en equipo, pero destacarnos personalmente. La tensión entre lo colectivo y lo individual es grande. 4. Más en general, el productivismo académico y el colonialismo académico entrelazados. Ambos afectan la calidad de nuestro trabajo y nuestra salud mental. Hay que publicar mucho y en ciertas revistas, no en otras, preferiblemente en inglés, aún sabiendo que no tendremos lectores entre la gente de acá, aislándonos cada vez más de nuestro entorno. Bueno, muy bien. Otra bastante suculenta también. No sé, hubo algunas alusiones a cuestiones que se habían hablado, creo que ameritan a que las expositoras respondan algunas o hagan comentarios. En cuanto a la metodología, podemos bueno, fueron publicadas entrevistas esas por pares, podemos confiar en la corrección de las encuestas. Conozco una de las encuestas que miré, me acuerdo de haber visto que tenían un paso de depuración de las encuestas, de no duplicación, o sea, son encuestas rigurosas. Es verdad que defendemos de que sean voluntarias. Yo creo que es una limitación de las encuestas, pero vuelvo a decir, dentro de las recomendaciones de este artículo en el que nos pasamos, no ignorar los números chicos. Si hay gente que está diciendo que sufre, me parece que ya alcanza con eso. Y después, si somos animales culturales, sí, claro que lo somos. Y esto es un trabajo, es una batalla cultural, en cierta forma, de poner sobre la mesa temas y de ir dialogando con los usos y con las nuevas voces que antes no se escuchaban, y con las cosas que eran normalizadas antes, y con las personas que dicen que no está bien eso. Entonces, sí, es cultural. Dos cositas. Por un lado, en esto de las respuestas, y en esto de que decíamos varias de nosotras que hablar del tema es un aspecto importante. Nada, yo me pregunto, y también en la diversidad de instituciones en las que estamos representadas acá, si aguantaríamos la toma de llevar este diálogo a nuestros espacios de trabajo, ¿no? De problematizarlo, de abrir los espacios de diálogo, de abrir los espacios para conversar, las áreas que funcionamos, realmente creo que suena muy fácil, pero más para quienes están en lugares más jerárquicos, a veces también es aguantar la toma de la crítica, a la apertura al cuestionamiento, válido o no, compatible o no, pero generar esos espacios de diálogo y de escucha en los ambientes y reconocernos como personas y seres sintientes, además de investigadores, ¿no? Creo que eso es algo que sería interesante ver si podemos reproducirlo, llevarlo, generar esos espacios, además de ser posible lo único, no lo puntual, sino espacios en donde vayamos construyendo, que muchas veces se dan en los propios espacios, a veces de forma más personales, ¿no? Vamos generando vínculos que nos ayudan a sostenernos, también un compañero o compañera, pero también nos pasa muchas veces, me ha tocado, yo les agradezco mucho esta invitación cuando me invitó Victoria, porque personas muy queridas en mi vida, que vienen de Facultad de Ciencias, entonces no solo vivo la vida, la trayectoria de medicina, sino también de ciencias, de ver el sufrimiento que hay detrás de estas carreras. Y también he visto muchas personas, estos seres queridos en mi vida, que no hablan del tema porque sienten que al otro también le va a doler lo que le pasa, el otro también lo va a cuestionar, ¿no? Y en esta lógica que, ¿qué derecho tengo yo a generarle al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos espacios de diálogo privado, donde problematizamos? Y en esto pensaba, me acordaba de algo que puede ser muy tonto, pero en realidad, cómo comienza la segunda ola feminista, tiene que ver con los círculos de mujeres, ¿no? Y las mujeres sentándose a contar lo que les pasaba y dándose cuenta que lo que les pasaba era político, porque no les pasaba solo a una, ¿no? Le pasaba a muchas. Y creo que
eso de solamente generar espacios para escuchar, hablar y pensar juntos, porque yo creo mucho también en la capacidad y la creatividad de las propias personas que están insertas en los lugares de trabajo, ¿no? Creo que eso no es venir a decir la solución acá es esta o no, porque podemos generar espacios para seguir pensándolo, pero creo que las personas que están insertas en sus propios ambientes de trabajo pueden generar con creatividad y con espacio para eso, estrategias para bueno, pensar que los ambientes puedan ser más cuidados, más humanizados, eso por un lado. Y después otra cosa, que es un comentario que probablemente a algunos no le va a gustar nada, y es que yo creo que para la investigación y para muchas de las preguntas de investigación que están hoy sobre la mesa en este tema, hablamos de las encuestas, hablamos de los porcentajes, hablamos de los números, pero necesitamos de la investigación cualitativa, necesitamos otras formas de investigación para poder ampliar y ponerle voz a otro conocimiento que necesita estar sobre la mesa acá para poder entender la complejidad de la temática, ¿no? Sé que bueno, yo vengo del mundo médico, como no les gusta mucho la investigación cualitativa, pero siento que era necesario poder decirlo. Bueno, yo tengo algo que decir antes de que comience Mariana. Estamos a menos de 10 minutos del cierre de la actividad, cuando teníamos previsto, y entonces lo que vamos a hacer es consultar. Si hay preguntas del chat que se puedan leer, le daríamos una última lectura, y después Mariana ya va a responder esta ronda y nos va a hacer el cierre de la jornada. Así que no sé, Paola, si queréis leer alguna más, si no, le pasamos a Mariana. Tenemos alguna más, no sé cuántas me dejan leer. Bueno, tenemos más, y lo que vamos a hacer es como todo el conversatorio queda un informe que queda disponible en donde vean documentos, materiales, InvestigaWIC, tiene una página web, y ahí en el informe de este conversatorio van a estar los intercambios que se hicieron, incluyendo los comentarios que todavía no hemos. Adelante. Muy bien. Verónica comentaba, me gustaría partir de la siguiente hipótesis. La autoridad de un departamento, organismo de la ODELAR, recibe una carta de renuncia a un cargo de parte del docente que sugiere o revela un trastorno mental de parte del renunciante. ¿Qué debe hacerse? ¿Puede derivarse a algún lado esa persona? ¿Puede hacerse? ¿No se afectan los derechos de esa persona? María Castelló comentaba, es importante que estas actividades para comenzar a poner en la mesa la importancia de la salud mental en nuestro medio. Así como la equidad de género, hay mucho por hacer para mejorar el cuidado de cada uno y de todos. Más un comentario. Y Adriana Miriera decía, ¿qué rol juega la limitación de recursos económicos en nuestro estrés? ¿Seríamos diferentes si tuviésemos la posibilidad de dar trabajo estable a todos quienes hacen bien su trabajo? Si se pudiera financiar todos los proyectos excelentes, en busca de distribuir la miseria, estamos inventando un sistema de evaluación imposible y generando un volumen de trabajo administrativo y de gestión que también nos afecta. Bueno, más desafíos, un tema que recién empezamos a tratar hoy y que va a dar lugar para seguirlo de cerca, enriquecerlo y buscar soluciones. Así que, no sé, le dejamos a la mesa para el cierre de intervención. No sé si vos querés decir algo corto y después le pasamos a Mariana. Yo creo que, sobre lo que dice Adriana, me parece que seguramente más recursos nos facilitaría la vida, pero es un tema cultural, porque también estamos hablando de países de Gran Bretaña, que tienen muchos recursos dedicados a la investigación, y nosotros reproducimos la misma cultura. Entonces, y ellos tienen un alto grado de precariedad, los países de la OCDE tienen un alto grado de precariedad. Entonces, está bien, yo quiero más recursos, pero quiero que los recursos se administren con una cabeza que tenga en cuenta la equidad de género, que tenga en cuenta la igualdad de oportunidades, que tenga en cuenta los análisis interseccionales, entre los cuales la salud mental, el origen socioeconómico, ese tipo de cosas. Bueno, creo que no vamos a poder responder a todas las preguntas, pero bueno, con respecto a esto de la ingeniería económica, es verdad que
cuando hay estabilidad económica hay estabilidad en otros planos, ¿no? de la vida de un ser humano. Pero con respecto a esto que planteaba hace un rato Virginia Cardoso, bueno, como habrán visto, yo soy psicóloga, pero trabajo en facultad de medicina, y bueno, en el departamento de salud ocupacional, abrazando la diversidad, no, sí, en parte sentí que desde el primer día pude desarrollar más mi metodología cualitativa, bueno, lo que se investiga es justamente la relación entre salud mental y organización del trabajo. Y si bien, bueno, recién estaban preguntándose recetas mágicas, tips o consejos a corto plazo, no, lamento decirles que no hay receta mágica, pero sí, si bien también es importante esto que venían hablando, la contención de las redes informales que se producen en toda organización de trabajo. Hay bueno, yo me formé en una disciplina que se llama Psicopatología y Psicodinámica del Trabajo, y la metodología cualitativa desde la cual trabajamos, que en plena pandemia trabajamos con 2 colectivos de CTI, el Hospital de Clínicas, y bueno, y ahora estamos trabajando con otro colectivo que solicitó asesoramiento en el Departamento de Salud Ocupacional. Básicamente es una metodología cualitativa que dura 6 meses. Los encuentros son de 2 horas y media más o menos por mes, y obviamente ¿qué sucede? La conformación de estos grupos son grupos, tienen que ser grupos homogéneos, en la que no esté mezclada la jerarquía, porque, bueno, todo tiene su razón de ser en esta metodología, en el sentido de que cuando no está mezclada la jerarquía hay como una libre circulación, ¿no? de la palabra, en la que distintos grupos homogéneos, cuando digo grupos homogéneos digo a personas que están sujetas a las mismas condiciones de trabajo y más o menos tienen la misma responsabilidad o tienen algunas cuestiones que comparten en común, y lo que se ha logrado hacer es, bueno, después de 5 encuentros, se elabora un informe, unas 10, 15 páginas, en las que intentamos resumir, o sea, todas las dificultades que encuentra ese grupo homogéneo en situación de trabajo, pero no solamente es un espacio de catarsis, sino que es un espacio para que los propios trabajadores tomen la salud mental y la salud física en sus propias manos, identifiquen las dificultades, pero también ellos mismos propongan soluciones. Nosotros como docentes estamos ahí, y como bueno, especialistas en la salud mental y en la salud física relacionada con el trabajo, estamos para acompañar a las trabajadoras, a los trabajadores, para eso, acompañamos en el pensamiento, pero partimos de la base que los verdaderos expertos o expertas son los que estén viviendo determinada situación, y como expertos son las personas indicadas para identificar las dificultades, proponer soluciones y ver cómo transformar esa realidad laboral, como hace un ratito estaban contando esa asamblea histórica del 4 de noviembre, porque bueno, me imagino que habrán habido muchas quejas por parte de los grados 1, de los grados 2, de importancia de poder poner en la mesa de debate las condiciones de trabajo y bueno, la educación de futuras generaciones. Y bueno, un poco a modo de cierre, ya voy cerrando. Creo bueno, que el eje temático de estas 2 exposiciones tuvo que ver con la organización del trabajo, la salud mental en el trabajo, y apareció tanto en las exposiciones como los comentarios que fueron haciendo unos y otros de forma presencial o por Zoom. Esta cuestión de
de que hay una brecha, ¿no?, en el trabajo prescripto y el trabajo real. Es decir, hay una brecha entre lo que se supone que uno debería hacer en situación de trabajo y lo que uno realmente puede hacer con los recursos que tiene disponibles. Entonces, bueno, el Cristóbal Jesús, que fue mi director de tesis, plantea, ¿no?, que eso es trabajar. Justamente, es como llenar esa brecha que hay entre el trabajo prescripto y el trabajo real, que bueno, es inconmensurable, no se puede medir con estadísticas, las hablamos hace un rato, la pasión, la adicción al trabajo, o todos los recursos cognitivos, afectivos, que tiene que movilizar un trabajador o una trabajadora para lograr resultados tangibles, resultados visibles, ¿verdad? Pero bueno, obviamente que se ha hecho mucho, hay mucho por hacer, pero pienso que es muy importante los espacios de reflexión colectiva, los espacios de liberación colectiva, como planteaban hace un rato, la importancia de poder poner en palabras el sufrimiento que genera las condiciones de trabajo, esta cultura del coraje viril que estamos presentes en distintos laboratorios. Y bueno, pienso que es muy importante seguir generando estas instancias reflexivas, estas instancias de liberación colectiva para poder, como mencionaba hace un rato, prevenir las patologías de la sobrecarga laboral, prevenir las patologías de la soledad y prevenir las patologías del suicidio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto creo que damos el cierre a la actividad. Les agradecemos a todos por la participación. Le pedimos disculpas a los que estaban en el Zoom, que de repente no pudieron participar como hubieran querido. Pero bueno, estamos aprendiendo en este modo híbrido, virtual, a estar todos juntos lo mejor que podemos. Así que bueno, gracias una vez más a los medios de casa por abrirnos las puertas y darnos todo este apoyo. Muchas gracias.